Cada quien le pone un nombre distinto al miedo. Algunos lo visten de mujer que llora, otros de sombras que silban y otros de historias que no se pueden contar enteras. Dicen que hay historias que protegen, otras que advierten y unas pocas que solo aparecen cuando cae la noche. Este es un recorrido por aquellas voces que narran leyendas pero que no nacieron de la fantasía. Esto pasa cuando el miedo cambia de nombre. El bachiller estudiábamos en Río Grande en ese entonces y en ese tiempo no existía preescolar, en ese tiempo existía de primero a quinto. Los niños de quinto tenían que irse por el cable porque tenían que estudiar en Arco. Y nosotros los que ya éramos ya de la secundaria teníamos que desplazarnos a Río Grande. Y por aquí, oye, situación, siempre teníamos que pasar por ese lugar donde mataban a la gente. Nosotros, pero los niños de primero hacia quinto no, porque ellos se desvían por otro lado. Pero a nosotros sí nos tocaba. Y una vez nosotros vimos y nos correteó como algo así. ¿Pero no vieron qué era? Nosotros vimos como una sombra. Una sombra. Sí. Eso era... O sea que eso sí puede ser real, porque quedan los espíritus. Y digo yo que esos eran espíritus de muerte que quedaban rondeando. Como el que vimos en Arco. O había gente que quedaba penando y quedaba el espíritu ahí. Allí, entre 50 y 60 familias buscaban escapar de la violencia que consumía el Urabá. El camino a la escuela se había convertido en una prueba de valor, donde los fantasmas de los asesinatos recientes se entrelazaban con la incertidumbre de cada nuevo amanecer. Para estos niños, jóvenes y adultos, aquel lugar donde mataban gente trascendía la geografía. Era un símbolo palpable del horror que marcaba sus vidas. La sombra que los acechó, ya fuera producto de la imaginación o algo más siniestro, reflejaba la omnipresencia de la muerte y el sufrimiento en la región. Esta historia, la de la finca Balboa, es un eco de los mitos y leyendas que brotaron del conflicto armado en el Urabá antioqueño. Conversaremos con los psicólogos Marisol Gómez Gómez y Carlos Iván Benítez, quienes nos brindarán una perspectiva experta sobre este fenómeno. Cuando hablamos de esos factores psicológicos, partamos de esta premisa. Cuando el dolor es muy intenso, la mente necesita convertirlo en un símbolo para poderlo soportar. Es decir, aquí viene esas experiencias traumáticas o esos estrés postraumáticos a convertirse en esas formas de relato. Y lo que quizás eso fue un acontecimiento de masacre, un desplazamiento o una desaparición, esto se empieza a contar como una leyenda. Una forma de afrontamiento que se adopta sin ellos saberlo es la terapia narrativa. Este tipo de terapia consiste en que por medio de la prosa, es decir, los cuentos, las historias, los poemas, las canciones, entre otros, les permite narrar los acontecimientos vividos en ese momento. Pueden cruzar por X o Y lugar, y si desde muy pequeño, cierto, se cuenta el suceso que ocurrió allí, la persona fielmente puede decir que escuchó gritos, vio a alguien ensangrentado. Cuando alguien, cierto, que escuchó la historia pero nunca ha vivido en el lugar, va y dice yo no vi nada. El lugar sí es un poco tenebroso y tiene una vibra mala, pero yo no veo nada ni escuché nada. Digo lo siguiente, las generaciones ahora ya no le temen a lo sobrenatural o lo tradicional, sino que estamos consagrados a saber la verdad, a saber qué fue lo que pasó. Entonces, ya para terminar desde lo personal, yo creo que estas leyendas contemporáneas
o estos mitos son una forma profunda de resistencia, de no olvidar, de no distorsionar, y es una forma de encontrar y de encontrar la verdad que sigue presente en el corazón de las comunidades. Esta es la narrativa para contar lo que pasó. Esta es la forma de edificar y dignificar lo que pasó. Tras conocer los efectos psicológicos del conflicto armado en las comunidades y su posterior exposición como mitos y leyendas, el siguiente mito nos provocará emociones y quizás lágrimas. Un compañerito que vivía en Río Grande, y ese lunes llegamos, donde yo vivía en Río Grande, me tocaba transportarme en Garrucha. Y resulta que cuando llegamos allá, estaba la mañana muy fría, lloviendo, y encontramos la noticia que había un compañero había muerto en una masacre. Ese día mataron 25 personas en el Bajo el Oso. Ese día mataron 25 personas en el Bajo el Oso, y ahí lamentablemente cayeron civiles, personas jóvenes que no, como mi compañero que él estudiaba, y ese día se fue a visitar a su mamá apartado o a un familiar, no me acuerdo yo, y por darse el chompi y no poder pasar, se montó lamentablemente en el bus, y ese bus lo cogió la guerrilla, y como esa gente pertenecía como a otro grupo que no era de ellos, a la izquierda, entonces ese bus lo metieron, lo cogieron el Bajo el Oso y lo metieron para Enrico, como para una finca, y mataron a todas las personas. Y de ahí, de ese tiempo, yo le dije a mi hija esta semana, ¿no es cierto? Fue esta semana, no solamente conmigo, sino que con varias personas hemos hablado, que desde ese tiempo, desde la bomba de Río Grande hasta allá, hasta el Bajo el Oso, o hasta donde está Cabeza Gato, o el hotel ese, El motel ese, está así, en ese lado siempre llueve, nunca deja llover, o sea, ese lado siempre, y para mí eso es como que algo, o sea, en mi pensamiento yo digo que eso como que esa llovedera es por eso, por ese asesinato que hubo. Es como que quedó ese lugar ahí, como que quedó como un lamento. Como un lamento, digo yo. Y digo yo que ese lamento de la gente pedir, suplicar, por eso es que llueve tanto. Urabá, una tierra marcada por el miedo y la incertidumbre. En los años 90, el simple hecho de asistir a la escuela representaba un acto de valentía. La noticia de la masacre del Bajo del Oso resonó con fuerza en cada comunidad, dejando una huella imborrable. El 20 de septiembre de 1995, 24 personas perdieron la vida a manos del Frente Quinto de las FARC. La masacre del Bajo del Oso, un trágico ejemplo de la violencia que asoló la región. Grupos armados en disputa por el territorio, la población civil atrapada en el fuego cruzado. Para comprender a fondo las dimensiones históricas y sociales de esta tragedia, se recurre a la perspectiva del historiador Julio Martín Jaramillo, un investigador dedicado al estudio de la memoria en Urabá, quien nos ampliará la perspectiva de este fenómeno en la región. Desafortunadamente, es memoria. Usted no puede quitarle a Pablo Escobar a Medellín. Yo estaba pintando unos murales allí en el Condejo cuando uno de los cuadritos era la memoria de las guerrillas, de los grupos armados de Urabá, la FARC, el EPL, el ELN, así. Y pasó un corral y me dijo, hermano, no hagamos memoria, remembranza a la violencia. Hermano, no podemos ocultar eso, hermano. Quítale espera para los cuadros de Medellín, pero a ver. Eso hizo parte de la historia, y nos guste o no nos guste. Que ya los mitos no salen porque les dan miedo los instrumentos de la guerra, mano. La patarola anda escondida, la madre monte también anda escondida, ¿no?
Yo un día saqué un pasacalle en un desfile de mito y leyenda. Decía, ¿la paz es un mito o es una realidad? Es una realidad para analizarla. ¿Es un mito o es una realidad? Yo oí una frase que decía García Márquez, que la publicó William Ospina en un libro, que decía, es hora de que los abuelos saquen el taburete al andén, lo recuesten y empiecen a contar la historia hasta que lleguen los historiadores y nos cuenten la de ellos. Por la misma enseñanza que nos dan a nosotros cuando estábamos niños. Si no se come la sopa, la bruja va a venir por usted. Aquí si no se acuesta temprano, la guerrilla viene ahora y después los mata por el camino. En los corregimientos de Currulao y Río Grande, el conflicto armado se entrelazó con las narrativas tradicionales como La Llorona, La Patasola y El Mován, creando relatos donde tanto la mujer que llora como el hombre camuflado encarnan el terror. Sentimos miedo, pero no somos cobardes, decía Héctor Gañán Bueno. El conflicto armado en Urabá no solo dejó cicatrices físicas y emocionales, sino que también transformó la manera en que la comunidad percibe y narra su realidad.